¿Qué tal, amigos, amigas de Plenilunia? Nuevamente nos encontramos en este espacio Plenilunia junto a ti. Hoy tenemos un interesante tema acerca de los cánceres masculinos más frecuentes. ¿Qué tal, amigos, amigas? Como les comentaba en un inicio del programa, los saludamos con mucho gusto nuevamente. Y les decía que hoy tenemos un tema muy importante, cánceres masculinos más frecuentes. Para ello hemos invitado a un especialista en verdad de primer nivel, es el doctor Manuel Acuña Tovar. El doctor Acuña Tovar es cirujano oncólogo certificado por la Sociedad Mexicana de Oncología. Doctor Acuña, ¿cómo está? Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Gaby. Gracias por darme el espacio para platicar con tu audiencia. Claro que sí, doctor. Muchas gracias, bienvenido y muchas gracias por su tiempo. Sabemos que es un especialista, un doctor bastante ocupado. Mire, justamente un tema de interés de primer índole, porque es un tema de salud pública que debe de interesar a tanto a mujeres u hombres por la importancia que tiene para la salud integral de cada persona. Y hoy nos interesa hablar con usted acerca de cánceres masculinos. Y bueno, quizás a lo mejor nuestras lectoras nos pregunten, bueno, cáncer masculino, ¿por qué si es una página eminentemente para mujeres? Bueno, la respuesta está ahora, como nos va a explicar el doctor, que nosotras como madres de familia, como parejas, como hermanas o como hijas, creo que también tenemos una responsabilidad muy grande, sobre todo como madres de familia, de poder detectar o cuidar a nuestros hijos sobre la prevención o la detección temprana de ciertos tipos de cáncer que ahorita nos va a explicar el doctor Acuña. Doctor, en este sentido, ¿qué nos puede decir al respecto, por favor? Y sin lugar a dudas, ahora con motivo de que viene este fin de semana el Día del Padre, siempre hacemos como alusión al Día del Hombre, al Día de la Mujer, sin darle el significado que tiene en cuanto a lo que representa ser hombre y ser mujer. Pero yo creo que en este día, en el Día del Padre, siempre representa, como bien mencionabas, va a estar relacionado siempre a una hija, una pareja, una abuela, ¿no? Siempre va a haber esta relación hombre-mujer en cualquiera de este tipo de relaciones, ¿no? Y el Día del Padre, particularmente para mí siempre, o generalmente para la población, representa un día de alguien con responsabilidades, con afecto, con cariño, y creo que dentro de eso la responsabilidad también es cuidarse, ¿no? Y cuidar a tu papá, cuidar a tus hijos, cuidar a tu pareja, y por eso creo que podemos aprovechar a hablar de este tipo de cánceres, aprovechando que es un día muy especial para los hombres, como el Día del Padre, hablar de los cánceres más frecuentes en el varón. Doctor, hay cánceres que pueden afectar a los niños pequeños en edad escolar. Por favor, para iniciar con el tema, coméntenos cuáles son estos cánceres que se presentan de manera frecuente en niños en esta etapa de la vida. El cáncer más frecuente en los jóvenes es el cáncer testicular y se pueden detectar inclusive los factores de riesgo como un testículo mal descendido, un testículo atrófico desde los primeros meses de vida. Y eso particularmente a quien le toca la detección oportuna de estos problemas como factores de riesgo y ya como una lesión presente en el infante, es a la mamá, ¿no? Y a la mamá que lo lleva al pediatra, a la mamá que está constantemente, que mete al bañar al niño, que lo viste, que lo cambia, y bueno, la mayoría de las veces así es la responsabilidad o la repartición de responsabilidades. También el papá cuenta mucho para quitar este tipo de tabús de no te toques los genitales, no los revises y ni siquiera conozca el papá sus propios genitales o la familia la estructura normal de los genitales para poder revisar o enseñarle a un niño más bien su autoexploración de en este caso los testículos. Y es un tumor que generalmente crece asintomático, que va haciendo una bolita en el saco escotal ahí en el testículo afectado y que invariablemente ya detectarlo
en etapas tempranas con una cirugía muy sencilla de 20-25 minutos el paciente se puede curar, ¿no? Entonces, en todas las diferentes etapas y edades del hombre siempre va a haber una relación, en este caso pues el niño con la mamá, ¿no? En un adulto joven a lo mejor con su pareja, inclusive ya no hablando de cáncer de testículo, ¿no? De los otros tipos de cánceres con tu hermana, y ya después en la relación inclusive de que los hijos, ¿no? O las hijas, en los otros tipos de cánceres como cáncer de colon, cáncer de próstata, cáncer de pulmón para aquellos que fuman, siempre esa relación va a estar muy de la mano con quien te diga, oye, ya te checaste, oye, ya te hiciste tus estudios, ¿no? ¿Quién no trae siempre al papá o a la mamá, ¿no? Oye, ya te hiciste tus estudios porque ya te toca, ¿no? Entonces, creo que es muy importante hacer este hincapié tomando este tema tan importante. Sí, doctor, sobre todo esta parte que usted, bueno, nos confirmará o nos aclarará. Se sabe que pues hay una renuencia por parte de algunos hombres que no son afectos o no asisten a consulta periódica para revisiones, y las mujeres somos las que luego insistimos a la pareja, ve a hacerte tu revisión, a lo mejor la parte para la prevención del cáncer de próstata también es un tema que también afecta mucho el cáncer de próstata en los hombres. Doctor, en la parte del cáncer testicular, ¿cuáles son los factores de riesgo que pueden influir justamente en el cáncer en niños, en jóvenes? Hay el mito de que el traumatismo testicular causa cáncer testicular. Eso es un mito, eso no está comprobado. Como mencionaba, un golpe, ¿no? Un golpe puede sí desarrollar un hematoma, posteriormente inclusive causar algo que se llama hidrocele, que es una bolsita de agua ahí alrededor del testículo, más no cáncer. El factor de riesgo más relacionado, te digo, es al momento de nacer los testículos en la vida fetal están dentro del abdomen, y ya cuando uno nace los testículos van descendiendo en este crecimiento hacia la bolsa escrotal, precisamente para protegerlos en la temperatura adecuada e ideal y no estén expuestos a alta temperatura. Esa es la función del saco escrotal. Cuando no descienden los testículos están sometidos a una alta temperatura, y estas células que son tan sensibles a cambios, cualquiera que sea, pueden producir atrofia y posteriormente producir cáncer testicular. Y particularmente esa situación clínica del no descenso de los testículos hay que detectarla en los primeros meses de vida. Generalmente se detecta inclusive en los primeros días de vida. Entonces, si un testículo no desciende, el pediatra o el médico que esté a cargo de la familia o el médico familiar les va a decir cómo hacer ejercicios para que descienda, o si de plano el testículo no se encuentra, pues ese es un factor importante para estar vigilando que no cause cáncer testicular. Y el otro es el factor familiar. Tenemos muchos pacientes que tienen un hijo a los 15 años con cáncer de testículo y 10 años después al más chico también le dio cáncer testicular. Por sí mismo no es una cuestión completamente hereditaria, no hay una mutación puntual que uno pueda decir, ¿sabes qué? Pues esto es hereditario, sino es la combinación de los genes de la mamá con el papá que dio esa condición. Pero si sabemos que hay un familiar con cáncer de testículo, hay que someter a los demás niños o varones de esa misma familia para que se estén revisando constantemente. Sí, sería importante comentar a las madres de familia que si notan algo anormal en los testículos de su hijo, de sus hijos, inmediatamente acudan con su pediatra, con su médico, para que hagan un seguimiento. ¿Es cierto, doctor? Claro, sí, y lo más importante es que conozcan la anatomía normal. O sea, el testículo no es una pelotita dentro de un saco, o sea, tiene un cuernito que es el epidídimo, tiene un conducto que es el conducto deferente, y esas son estructuras normales que a lo mejor, evidentemente, pecar de más no está mal, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Te traje a mi niño porque le siento esto, ya lo revisa el pediatra, ¿no? ¿Sabes qué? Pues es una estructura normal dentro del testículo, y falsa alarma, ¿no? Pero que ese sea el escenario y no el escenario de que, oye, el testículo ya creció, ya lleva meses así, el paciente pues no se ve bien, y resulta que es un cáncer de testículo que se pudo haber tratado desde un inicio de una forma sencilla. Muy importante la detección temprana justamente para la curación de este cáncer testicular. Doctor,
Hablando de cánceres masculinos, otro cáncer que también, tipo de cáncer que afecta a los varones es el cáncer de colon. Se ha relacionado el cáncer de colon también con un estilo de vida no adecuado, en base a alimentación, exceso de grasa o, en fin, una alimentación no adecuada, sedentarismo, etcétera. ¿Qué nos puede decir al respecto del cáncer de colon y la incidencia en los varones? Sí, en cuanto va creciendo el varón, pues van cambiando sus hábitos, evidentemente en la etapa de los 15 a los 30 años, generalmente la mayoría está en crecimiento profesional, haciendo ejercicio, la mayoría solteros, ¿no? En su peso, pero ya cuando empiezan a cambiar las responsabilidades, cuando ya tienes una familia, cuando ya estás hasta el tope de trabajo, pues empiezan también a cambiar los hábitos higiénico-dietéticos, y entonces sabemos que el hombre promedio en México tiene un índice de masa corporal de 28, o sea, de por sí ya somos una raza con sobrepeso, pero la década que mayor tiene sobrepeso es la década entre los 35 a 45 años. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues es cuando evidentemente ya uno deja de ser joven y los hábitos higiénico-dietéticos pues no nos ayudan mucho. Y ahí es cuando esta ruleta rusa de la combinación de factores que uno hace, como obesidad, tabaquismo, mala alimentación, alcoholismo, consumo alto de carnes rojas, más nuestra genética como raza mexicana, aumenta esta incidencia de cáncer colorectal inclusive desde los 35 o 40 años. No solo es el cáncer de recto, todos los cánceres gastrointestinales en general, en primer lugar el cáncer colorectal, en segundo lugar el cáncer de estómago, en tercer lugar cáncer de hígado y páncreas, van muy de la mano de esto. Entonces es cuando la detección oportuna es fundamental para tener el mejor pronóstico. Y hago ese hincapié en que detección oportuna es cuando el paciente está sintomático. Cuando la enfermedad no ha dado ningún síntoma, el paciente está bien, está haciendo su vida normal. Y se hace estudios de check-up y ahí sale la lesión. Ya cuando una enfermedad da síntomas, gastritis, pérdida de peso, algún tipo de sangrado o dolor, eso ya es un diagnóstico y la mayoría de las veces la enfermedad ya está localmente avanzada o ya diseminada en el cuerpo. Entonces es tan importante hacer esa diferencia y es tan importante por eso empezar a hacerse los check-ups desde edades más o menos tempranas, sobre todo con esta combinación de saber nuestros antecedentes personales, ¿no? Luego llegan muchos pacientes o en general las personas, oye, ¿qué cáncer le dio a tu mamá, ¿no? O ¿qué cáncer le dio a tu abuelito? Y no supimos, o no sé, o por ahí debe de estar la información, y no saber bien esos antecedentes es fundamental para poder prescribir un check-up. Exacto, muy importante lo que dice, doctor, en el sentido de que también haya una comunicación en la familia, porque muchos de estos cánceres tienen sí un fundamento hereditario, y si nosotros tenemos ciertos hábitos en la vida cotidiana no muy favorables para nuestra salud y además le sumamos la parte de la herencia familiar, son elementos básicos que nos indican que tenemos que estar continuamente checando nuestro estado de salud para poder prevenir o detectar a tiempo un cáncer. Doctor, otro de los cánceres también que afectan mucho a los varones, el cáncer de pulmón. Se ha relacionado mucho este cáncer con el hábito del tabaquismo. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, y hay muchos pacientes, tanto hombres como mujeres, que los estamos valorando, inclusive ya con diagnóstico de cáncer de mama, cáncer de tiroides, tumoraciones de algún otro tipo de lado, y tenemos una herramienta que se llama PET-CT, que le hacemos y le hace una exploración de pies a cabeza al cuerpo con cambios metabólicos que nos puede indicar que haya lesiones ahí tumorales en algún otro lado, y es relativamente frecuente que vienen por otro tumor y en el PET salen con nódulos pulmonares positivos metabólicos para cáncer. Entonces estos tumores incidentales que se están investigando por una cosa y salen en este tipo de estudios son los que mejor pronóstico tienen, porque nunca habían dado síntomas, porque no habían crecido lo suficiente para dar problema, ¿no?
Esencialmente la mayoría de los cánceres de pulmón están asociados al tabaquismo. Estos pacientes que durante mucho tiempo fumaron, décadas fumaron y que quieren dejar de fumar 3 meses para disminuir su carga de riesgo, sabemos perfectamente bien que por cada 5 años que deja de fumar una persona disminuye apenas un 25% del riesgo, es decir, que tendría que dejar de fumar 20 años para realmente estar otra vez como una persona con el mismo riesgo que no fuma. Entonces, es tan importante, pues evidentemente nunca fumar, y si uno va a dejar el hábito, es dejarlo de tajo, ¿no? Eso de andar dejándolo un mes y luego otro mes sí, y luego otros 2 meses no, realmente no va a disminuir en muy poco el riesgo que tiene esta persona. Y pues evidentemente el fumar ya es un hábito desde los 25, 30 años que se va acumulando a los 40, 45 años, y les digo, estos cambios de vida en el hombre, le va agregando tachecitos, ¿no? Entonces, evidentemente toda la carga se va acumulando y nos cobra factura. Yo creo que también es muy importante lo que ha dicho en el sentido de que pues sí son factores que podrían ser coadyuvantes justamente a la aparición de un cáncer, pero a mí me parece que también es importante decir que nunca es tarde para nuestra salud, para sumar a nuestra salud. Si ubicamos que puede ser un riesgo y que lo dejamos, por ejemplo, en el hábito del alcohol, hacemos un esfuerzo, o el hábito de quien fume también se hace un esfuerzo. En fin, siempre el hecho de que tú hagas algo por tu salud, dejando un hábito que no puede ser adecuado, va a sumar para un estado de salud o para prevenir, doctor. Esto también creo que es importante comentarlo, ¿verdad? Y siempre yo les digo a los pacientes, a los que están yo con una enfermedad presente, a mis estudiantes, al público en general, o sea, esto es un saco, ¿no? Un saco de arena, y cada granito le metas o lo saques, cuenta. En el sentido de que no todos los pacientes que fuman tienen cáncer de pulmón, no todos los pacientes o todas las personas que comen carne roja tienen cáncer de colon, sino es una combinación, y yo le digo que es una ruleta rusa entre todos estos factores y nuestra combinación como nuestros genes que nos heredan nuestros padres. Entonces, a la pregunta explícita que siempre me hacen, doctor, ¿y por qué me dio cáncer o por qué da cáncer? Digo, todo da cáncer, y todo no da cáncer en la medida que lo uses o desuses. Es decir, evidentemente si tú abusas del alcohol y tienes una predisposición familiar para tener cáncer de hígado, cáncer de páncreas, etcétera, pues evidentemente te expones exponencialmente a que esto te dé, ¿no? Entonces, yo claro, así lo veo, o sea, granitos sumados o granitos quitados, todos cuentan. Muy bien, doctor. Ahora, con respecto al cáncer de próstata, sabemos que el cáncer de próstata es uno de los cánceres que más afectan a los hombres, sobre todo hombres en edad adulta o adultos mayores. Díganos, por favor, cuáles son los factores de riesgo y además los síntomas, y cuáles son las claves que los hombres deben tener presentes justamente para la prevención. Vamos por las décadas y entonces ya se llega a ser adulto joven y adulto mayor joven, entre las décadas de los 50 a los 65 años. Entonces, todos los órganos que de alguna manera, o todas las glándulas que han estado funcionando durante mucho tiempo, pueden llegar a dejar de funcionar. Y particularmente la próstata da problema porque tiene un estímulo de la hormona del hombre, que es la testosterona. Entonces, así como la mama y el endometrio en la mujer tiene un estímulo durante todos los años de su vida reproductiva por el estrógeno, así la próstata en el hombre, y a diferencia de la mujer, nosotros nunca dejamos de producir testosterona. Entonces, todo el tiempo la próstata está en estímulo, y es por eso que es el cáncer más frecuente en el varón en general, porque está sometida a morir esta glándula. Inclusive se han hecho autopsias en pacientes arriba de los 90 años que se murieron por otra cosa y se encuentran focos microscópicos de cáncer de próstata. Entonces nosotros estamos condenados en algún momento a tener células que se malignicen en la próstata, y por eso es tan importante hacer este tipo de pláticas y aprovechar estos motivos para hacer hincapié en que hay que checarse, no hay más, ¿no? El tabú del tacto rectal
limita a muchos hombres a acudir con un médico y realmente, si bien forma parte de la exploración de una consulta con un especialista, no es una parte fundamental, ¿no? Ahí está el antígeno prostático, todas sus variantes del antígeno prostático, los ultrasonidos prostáticos, la resonancia prostática, que nos complementan y nos ayudan a hacer un diagnóstico. Prácticamente el cáncer de próstata se hace el diagnóstico con el antígeno prostático, con un estudio de imagen y una biopsia. Entonces, el hombre que dice luego, es que yo no voy con el urólogo, con el oncólogo, con el médico familiar porque me va a hacer un tacto rectal. No, espérate, o sea, hay muchas cosas que se tienen que hacer aparte de eso para investigar este tipo de enfermedades. Estamos en el supuesto que el cáncer de próstata también, a diferencia de la hiperplasia prostática benigna, que es el trastorno benigno más frecuente de la próstata, que es la inflamación de la próstata por este estímulo de testosterona, el cáncer de próstata es una caniquita muy pequeña, generalmente periférica, que no da síntomas, no está relacionado con los síntomas de la hiperplasia prostática. Pueden ir en conjunto, pero en general al principio no da síntomas. Entonces, es por eso muy importante que el paciente se haga sus estudios cuando está completamente asintomático también. Correcto, doctor. En la parte de las pruebas de cáncer de próstata o las pruebas que se realizan para prevenir este tipo de cáncer, el tacto rectal o el antígeno prostático, ¿en qué consisten estos estudios? Y explíquenos, por favor, detalladamente cómo se realiza un tacto rectal. Me parece que esta información es importante para los varones porque hay varias creencias de que quizás duele o quizás sea muy molesto. Es importante que un especialista o como usted nos los aclare, doctor, por favor. Lo tiene que hacer un especialista que sepa dónde está la próstata, que la haya visto en quirófano, ¿no? Porque no es un órgano tan fácil de entender. Es un órgano que está recargado en el pubis, por debajo del pubis, que es la última parte de la uretra antes de que se vuelva uretra peneana. Entonces, está prácticamente a 2 centímetros del margen anal. Es un estudio rápido y lo único que vamos a ver en las características de la próstata es si está crecida o no está crecida y la consistencia que tiene. Es la consistencia de una glándula en general, todas las glándulas en el cuerpo es una consistencia aulada, como estas pelotas de espuma que para antiestrés. Si algo está más duro que eso, entonces sospechamos que hay algo malo ahí. Si algo está crecido pero está aulado, entonces a mí me hace sospechar más que es una hiperplasia prostática más que un cáncer. Entonces, nada más esas dos diferencias lo hacemos con un tacto rectal que dura 1 segundo. O sea, no hay que hacer más. Un tacto rectal no nada más con la punta del índice es más que suficiente para entrar, tocar, ver la consistencia de la próstata y salir. Por eso es que menciono que forma parte de un complemento simplemente para saber las condiciones en la materia de la próstata, pero la imagen, el estudio prostático, etcétera, pues es lo que va a complementar evidentemente el diagnóstico de si es o no cáncer de próstata, por lo que una situación rápida con alguien que lo sepa hacer pues no dura más de 2 segundos y evidentemente pues no hay ningún tipo de lesión en la exploración. Claro, siempre, como usted lo recalca, ir con un especialista, en este caso un urólogo, que es el especialista adecuado para que haga correctamente esta prueba. Doctor, otra pregunta, ¿cuándo hay presencia de un cáncer en una familia, o sea, es decir, hay una prevalencia hereditaria, ¿hay ya algunos estudios genéticos que los puedan predecir? Sí, las mutaciones afortunadamente ahora se pueden estudiar tanto en el tumor como en la sangre, en las células normales de una persona. Estos estudios ya existen, si bien todavía no son lo suficientemente económicos para aplicarlos a toda la población, sí se pueden solicitar en ciertos casos donde haya sospecha alta de que es un tumor hereditario, ¿no? Los mejores ejemplos son, por ejemplo, cáncer de mama, que hay toda una batería de estudios para ello, cáncer de próstata, que también hay estudios genómicos para averiguar acerca de toda esta situación.
pero la realidad es que tenemos una batería de estudios genómicos al alcance de aquí en México, en muchos laboratorios genómicos en México, para podernos ayudar inclusive de predecir si es un tumor hereditario, la agresividad de un tumor de acuerdo a sus genes y qué tratamiento es el más adecuado de acuerdo a sus genes, en este caso llámese quimioterapia, para poderlo atender de manera eficaz. Exacto. Sí, doctor. Y bueno, ya finalizando la entrevista, también es importante recalcar que ya se cuenta actualmente con una serie de tratamientos de última generación que pueden justamente ya brindar sobrevida a las personas, a los pacientes que tienen cáncer. Pero en este contexto que vemos ahora, en medio de una epidemia, bueno, en medio de una emergencia sanitaria como el COVID-19, ¿cuáles son los cuidados, hablando ya de las personas que tienen cáncer, cuáles son los cuidados extras que deberían de tener los pacientes con cáncer dentro del marco de la pandemia? Por favor, doctor, ¿qué nos puede decir? Creo que en estos pocos meses hemos aprendido muchas cosas a priori y a posteriori, es decir, cuando empezó esto en marzo, las recomendaciones que empezamos a darle a nuestros pacientes y las que ya entendemos después de la pandemia. Un paciente con cáncer no tiene más predisposición a infectarse, tiene la misma predisposición que una persona normal que no trae cubrebocas y que se expone al virus, pero sí tiene, por toda esta situación de inmunocompromiso, ya sea por una cirugía reciente, por una quimioterapia o un tratamiento análogo de quimioterapia o una radioterapia y con actividad tumoral activa, son pacientes que están completamente inmunocomprometidos por una o por otra, por el tratamiento o por la misma actividad tumoral. Entonces, estos pacientes van a padecer la infección de manera severa o más frecuentemente de manera severa. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Independientemente del momento, como ahora hay muchos comentarios ahí de que esto parece el día de la marmota, que mañana va a ser el pico de la pandemia y mañana va a ser el pico de la pandemia, realmente la recomendación para estos pacientes es que extremen precauciones y se queden en casa, ¿no? Independientemente del color del semáforo, independientemente de la situación en casa en cuanto al tipo de trabajo, la situación económica, no hay ahorita un tratamiento efectivo para poder prevenir estas complicaciones severas en un paciente oncológico. Entonces, la mayoría de mis pacientes que están en quimioterapia van a su tratamiento ambulatorio, ni siquiera entran al hospital y de regreso a su casa, ¿no? Los pacientes que estamos operando, no podemos dejar de tratar a los pacientes que tienen diagnóstico de cáncer, entonces la mayoría tratamos de hacerlos lo más ambulatorio que puedan, de manera aislada, con pruebas en lugares oasis, hospitales oasis, como les llamamos, donde no hay presencia de COVID, y aún así, lo que yo les digo, mira, aquí hospitalizado, no dejes de usar nunca tu cubrebocas, ¿no? Porque no es 100% infalible todas las medidas de los hospitales. Entonces, hace una semana salió una revisión ya de Lancet, de una revista médica bastante prestigiosa, donde ahora sí ya hizo el recuento de los pacientes, de cómo les fue, ¿no? Aquellos pacientes que tuvieron con cáncer, de 1,000 y 40 y tantos pacientes, y pues sí, la verdad es que a los que peor les fue son aquellos que se infectan durante su tratamiento con enfermedad tumoral activa. Muy bien, doctor, muchas gracias. Finalmente, por favor, denos algún otro mensaje para aquellas personas que están atravesando por un cáncer o también a aquellas que están buscando información sobre prevención, por favor, doctor. Sí, desafortunadamente, aún con todas las herramientas que tenemos, la prevención es difícil, o sea, no tiene un impacto tan importante en evitar o no un cáncer. Aún tenemos muchos pacientes que están en su peso, que nunca han fumado, que nunca tomaron, que comen bien y aún así tienen ciertos tipos de cánceres, pero creo que el impacto real en estas enfermedades es la detección oportuna.
Entonces tenemos que hacer ya un cambio generacional de pensamiento entre abuelos, padres e hijos, y evidentemente en conjunto con nuestras hermanas, parejas, madres y en general la relación que haya hombre-mujer en nuestra sociedad, para poder cambiar este tipo de tabús como el tacto rectal, como la autoexploración en el hombre, porque nos da exactamente igual a nivel mundial y en México 50% y 50% el cáncer, tanto en hombres como en mujeres. Entonces creo que vale la pena hacer mucho más propaganda por el bien de nuestra población, el también cuidar y hacer diagnóstico oportuno del cáncer en el hombre. Muy bien, doctor. Pues fue el doctor Manuel Acuña Tovar, cirujano oncólogo y certificado por la Sociedad Mexicana de Oncología. Doctor Acuña, le agradecemos mucho estos minutos, realmente fue información de valor. Y pues esperemos que no sea la primera vez que platicamos y en un futuro posterior podamos continuar con otros temas de interés. Muchas gracias, doctor. Qué amables, para mí es un gusto estar con ustedes y cuando me invitan estoy. Pues muchísimas gracias por haber permanecido en esta entrevista. Esperemos que sea de utilidad para ustedes y para sus seres queridos. Y también les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook o Instagram, en Plenilunias. También los invitamos a visitar nuestro canal de YouTube, Plenilunias, donde encontrarán todas las entrevistas que hemos grabado en este periodo, así como otros videos que tenemos que esperemos que sean de su interés. Los esperamos para la próxima. Hasta luego. Gracias.